Una vez más damos gracias a Dios por esta oportunidad y decimos esto cada vez que nos encontramos con ustedes porque realmente agradecemos el que Dios nos abre espacio para estar en contacto con ustedes, aunque como muchas veces personas me saludan y me dicen, yo siempre te veo, y yo tengo que decirle, yo no te veo a ti, pero hay un vínculo que el Señor hace y nos permite poder compartir juntos su palabra. De hecho, es lo más importante, que nosotros podamos aprender lo que Dios quiere. Este programa ha sido diseñado por el Señor para que la mujer tenga un reencuentro con Dios en momentos donde en el mundo estamos las mujeres recibiendo muchas enseñanzas, informaciones. Se nos invita a romper con algunas cosas para encontrarnos, según estas enseñanzas, estas filosofías, encontrarnos con la mujer que todavía no somos. La palabra de Dios nos enseña lo que Dios hizo, cómo Dios nos planeó y cuántas virtudes preciosas nos regaló. Queremos en el día de hoy hablar de una historia muy especial, porque en el programa anterior hablamos de la mujer que tenía un esposo que la maltrataba muchísimo. Y esta mujer no permitió, por su fe en Dios, por su confianza en Dios, que ese maltrato la dañara. Y por su sabiduría, la sabiduría que Dios le había dado, evitó desgracia a su casa. En el día de hoy vamos a hablar de un hombre que fue el que mantuvo el balance en la casa por su fe y confianza en Dios, pero que su mujer lo maltrató cuando más él la necesitaba. Así que vamos a ver esta parte porque nos va a ayudar muchísimo a entender lo que Dios nos enseña a fin de que, y este es punto clave, cuando lleguen las circunstancias, las adversidades, los problemas que no imaginamos a nuestras vidas, solo el bagaje que tenemos en Dios, lo que Él nos ha regalado, nos permitirá permanecer firmes. Y solo una introducción a lo que vamos a estar ahorita compartiendo con las hermanas es esto. Nosotros sabemos que en esta tierra uno de los dolores que más nos desgarran es cuando ocurre algo que no esperamos y que nos hace ver partir a personas que amamos de manera repentina. Es uno de los dolores más desgarradores, justamente porque no lo estamos esperando y porque siempre existe en nosotros el deseo de que permanezcan con nosotros o nosotros con ellos, las personas con las que mantenemos vínculos más cercanos. Las escrituras nos enseñan, nos relatan esta historia de un hombre llamado Job. No nos dice el nombre de la esposa, pero sí nos habla de ella. Y estas personas, que vamos a ver un poquito cómo era su vida antes de que las desgracias llegaran, estas dos personas atravesaron de forma inmediata, inesperada y de manera increíble una serie de eventos que realmente para cualquier ser humano no solo impactan, sino que traumatizan, marcan, sellan, desgarran las vidas. ¿Qué pasó con ellos? Un día inesperado, de repente empezaron a llegar noticias. Alguien venía y decía, ha pasado esto. Primero fueron sus bienes, cada una de las grandes riquezas que este hombre tenía, las perdió de una forma momentánea y, repito, inesperada. Y luego, mientras estas noticias llegaban, una tras otra, era un desastre. No había acabado de hablar esta persona, el informante venía y decía, no acababa de hablar, así mismo lo dice la palabra, y ya llegaba otro diciendo que otra desgracia había ocurrido. Es muy difícil para los seres humanos poder asimilar todos esos impactos de una forma continua. No tenemos la capacidad de reponernos. Las emociones están surgiendo y vienen otras que son peores. Pero no fue todo, eso no fue todo, que perdieran sus bienes. Es que dice que mientras le decían esto, la última noticia fue que todos sus hijos, que eran 10, murieron accidentalmente, trágicamente, todos en el mismo lugar y a la misma hora. Algo ocurrió, se desplomó la casa y todos que estaban celebrando murieron trágicamente. Esto
es casi increíble, porque no ocurren cosas así todos los días. Todo se pierde el mismo día, se pierde toda la familia el mismo día y solo quedan vivos él y ella, Job y su esposa. Ahora, ¿cómo reaccionan personas así ante una situación como esta? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cómo van a asimilar y procesar todo lo que les ha pasado? Es evidente que muchas veces, cuando ocurren cosas menores que esas, quienes más lastiman son los que tenemos al lado por la forma en que ellos mismos están procesando su dolor o su quebranto. Y muchas veces, ante situaciones que afectan a la pareja, la familia no permanece unida, hay rompimientos. Y vamos a ver qué pasó con ellos, porque un día, en medio de todo eso, no había pasado mucho tiempo, ocurre que Job amanece con una enfermedad. De repente, de un momento a otro, una enfermedad que nunca había tenido. Y dice la palabra que fue tan terrible esa enfermedad que llegó, tocó su piel, esa enfermedad enfermó, valga la redundancia, hizo tanto daño a Job que casi el hombre estaba muriendo cuando se desenlazaron otros problemas. Este hombre sufre. De repente, el hombre sano que está pasando por un dolor tan grande, este hombre sufre, dice la Biblia, una enfermedad en la piel maligna que tocó sus huesos, produjo fiebre, produjo hinchazón, los dolores eran intensos. Así que no solo el alma es lacerada, no solo los bienes se pierden, sino que, y sus hijos, sino que este hombre sufre una enfermedad. En medio de esa crisis, se acercó su esposa y le dijo, según leemos en el capítulo 2, versículo 9, y trate de oír esta declaración con la intensidad, el tono y el malestar con que ella se acercó a decirlo. Le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Para una persona que está pasando por una crisis tan grande, escuchar que quien más debe amarlo o amarla le dice algo como eso, es para desplomarlo. El impacto, el oír algo tan devastador de alguien que dice que te ama o que pensaba Job que él amaba, fue algo muy, pero muy difícil. Quiero detenerme aquí antes de analizar esta frase para que nosotros veamos un poquito, cortito, qué pasaba con cómo era esta pareja, cómo era esta familia antes de que llegara la desgracia. En primer lugar, la palabra de Dios dice que Job era un hombre. Así lo dice en el capítulo 1, versículo 1. Ante Dios era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios lo veía como una persona especial, como un hombre, dice, no había otro en la tierra como él. Era el hombre más justo, más puro, el hombre más íntegro, el hombre que quería hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Así era Job, así dice Job, Dios que era Job. En segundo lugar, Job era un hombre sumamente rico, como he dicho hace un momentito, pero era considerado por sus amigos de una forma muy bella. Cuando sus amigos fueron a visitarlo y empezaron a escuchar a Job que se lamentaba, su primera respuesta fue esta. Capítulo 3, versículo 3, 4 y 6 dice, tú enseñabas a muchos, tú fortalecías las manos de los débiles, tus palabras enderezaban al que tropezaba, tú te esforzabas las rodillas de los que desfallecían. Era un hombre que daba aliento, que consolaba, que sentía compasión por los demás. Le dijeron, el temor de Dios era tu confianza, tú eras un hombre que confiaba en el Señor todo el tiempo, y le dijeron esto, tu integridad era reconocida por nosotros. Un hombre íntegro, un hombre de esa calidad, fueron destapadas o traídas a la superficie estas cosas por sus amigos porque eran evidentes. No es que ellos querían animarlo simplemente, es que Job era así. Pero Job tenía, y esto es lo que quiero decir antes de ver esta declaración, Job tenía
un alto concepto de lo que era el matrimonio. A mí personalmente me llama mucho la atención de cómo este hombre veía el matrimonio. Fíjense en dos porciones. En primer lugar dice en Job 31, versículo 1 y versículo 2 dice, él está diciendo lo que él hizo. Eso no se sabía, es lo que él tenía dentro de él. Dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría Dios? Y esto quiere decir, era un hombre que entendía que el matrimonio debía ser, en el matrimonio debía ser, debía ocurrir una pureza, una fidelidad, una constancia en lo que era como él, como hombre, como esposo, debía mantener, que su fidelidad empezaba hacia afuera, de él hacia afuera. No voy a mirar, hizo un pacto conmigo mismo. No, ¿cómo puedo hacerle daño a una virgen? Bueno, nosotros sabemos que cuando las personas pierden la frontera moral y el temor a Dios, hacen muchas cosas porque son tan poderosos que pueden hacerlo. Él no. Él se había impuesto a sí mismo una marca. Pero mire lo que dice, el otro elemento que nos hace ver cómo era consistente en su integridad en cuanto a ser esposo y mantener en alto a su esposa. Mire lo que dice, capítulo 31, versículos 9, 10 y 11 dice, si mi corazón fue engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, versículo 10, muela para otro mi mujer. Versículo 11, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Y está diciendo, el adulterio es algo terrible. Eso es maldad y es iniquidad. Dios me castiga, pero también los hombres pueden castigarme. Tenía un concepto tan claro de lo que debía ser su respuesta, sus acciones, su comportamiento delante de su esposa y, para ejemplo, a sus hijos, que Job decía, si alguna vez mi corazón me engaña y yo pongo mis ojos en otra mujer que no es mi esposa, que me pase todo esto. Ese hombre, Job, y su forma de ser, era el esposo de esta mujer. Sin embargo, en un momento de alta tensión, de grandes desgracias, de un torbellino, de desavenencias, pasó un desequilibrio tan profundo que la palabra de Dios no nos esconde lo que ocurrió. Y de eso vamos a tratar ahora. Vamos a ver, vamos a analizar qué pasa con una persona, en este caso la esposa, que siguió de largo y no atendió ni dio a su esposo el cuidado que él merecía. Ya regresamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Estamos hablando de una historia sumamente interesante y de los protagonistas de esa historia. Y estaba pensando en cómo nosotros tenemos en la vida, aún en el día de hoy, yo quizás mucho más en el día de hoy que en otros tiempos, ver reacciones tan explosivas, tan desagradables y sobre todo con tan poca misericordia que tuvo la esposa de Job. Como vemos, eso se repite hoy porque vivimos en medio de muchas crisis. ¿Qué les parece a ustedes lo que hemos estado viendo de esta pareja hasta el momento? ¿Qué les parece? Primero, yo te diría, Orfa, que cada vez que yo pensaba en el libro de Job, yo me enfocaba mucho en la persona de Job. Ahora, al reestudiarlo y ver lo que sale de su mujer, me asombra primero que un hombre así estuviera con una mujer que tenía ese corazón tan duro y tan fuerte. Pero estaban juntos y él le era un hombre fiel, según lo que leemos. Y él le era un hombre íntegro, que amaba a su familia. Cuando vemos ese carácter de Job, a mí me asombra, como en un día también, a mí me choca. Y eso pasa en el día de hoy, como en un día la vida le cambia a una persona. Así es. Como todo puede ser transformado en un instante. Así es.
Así es. Entonces ahí es que sale lo que las personas tienen en el corazón. Yo siempre pienso en un titular que vi, era un vuelo largo, y de esos revistas y periódicos que te ponen ahí para que tú te entretengas un poco. Yo tomé un periódico y me impactó en titular grande que decía: el momento en que llega el cambio en tu vida. Y dije, qué interesante, y me puse a leerlo. Porque la historia nos enseña que así mismo cambia la cosa de un momento a otro. Pero nosotros ni siquiera pensamos que vamos a pasar por cosas malas, ni siquiera. El día que llega algo que nos tambalea, no estamos preparados. Así Y es. vamos a reaccionar partiendo de lo que ya tenemos. Sí. ¿Cuál es qué tienes en tu mochila para enfrentar una situación dramática, una situación triste? Entonces yo creo que esto tenemos que verlo, porque es una enseñanza que Dios nos da para todos. Es así, Así es. como decía Zaida, o sea, al verla ahora y ver y estudiar la historia a través de su esposa, que realmente nos pone a pensar cómo nosotros reaccionaríamos ante una adversidad. Y yo pienso que pasamos por momentos difíciles todos los días, pero y tenemos esa oportunidad de responder bien o responder mal ante la adversidad, pero vemos cómo lo que le pasó a Job y a la familia completa fue realmente algo trágico. Vemos cómo él los comentarios que él hace sobre su dolor eran terribles. Realmente algo catastrófico. Totalmente, o sea, y perder a sus hijos, o sea, perder todo, o sea, todo lo que entiendo por lo que dicen de Job, su identidad no estaban en sus posesiones, pero no deja de ser impactante que tú pierdas todo lo que es normal para ti, o sea, tu vida, tu mundo. Y el efecto sobre todo de cada noticia. María, mira, me acaban de decir que perdí el negocio que tenía en X lugar, y estamos hablando tú y yo, y llega uno de los empleados de otra de las empresas a decir, y También. pasó esto, y estamos hablando de eso, de esas dos cosas que se sumaron, y Venía llega la otro. otra. Era un Pero que bombardeo 10 hijos mueran el mismo día. al mismo tiempo. Y así la es. familia que era, porque no hablamos de eso ahorita, pero sería bueno pensar Sí. que esos muchachos tenían un padre que vigilaba sus vidas, que estaba interesado en ellos. Nos habla de unidad familiar. Y lo vemos reflejado también porque dice que los hijos se invitaban, eran 10 hijos en total. Había una buena hermandad. 7, sin duda, Sí. amor fraterno. Específicamente esto nos lo enseña, que los varones invitaban a sus hermanas, las mandaban a buscar, Las para cuidaban, o sea, había cuidado entre estuvieran ellos. compartiendo juntos. En esa cultura eso no se enseña. Los varones y las Aparte. mujeres, por otro lado. Sin embargo, esa fraternidad es sin duda, la aprendieron en su familia. Sí, así es. No, y vemos cómo Job dice la palabra que oraba por sus hijos diariamente. O sea, que era un Todos los padre días. que se preocupaba, era un padre que estaba presente, Sí. era un padre que velaba por el bienestar de sus hijos. O sea, que el dolor era aún más. Muy bien. O sea, si perder un hijo es difícil, no me imagino unos que tú realmente Los tienes atiendes, una relación cuidas. íntima. Y es interesante, ustedes, me gustaría oír la opinión de ustedes. Para mí es muy llamativo que Job decía, cuando ellos parece que se juntaban con frecuencia, los hijos, cada vez que se juntaban, al otro día él hacía algo. Decía, quizás mis hijos Ofrecía sacrificio han por blasfemado si contra acaso. Dios. Entonces era para él muy importante el crecimiento espiritual de ellos. Amén. Y eran Así es. adultos ya, todos Sí. eran adultos. Él tenía un temor reverente delante de Dios, que él no quería ni siquiera que sus hijos lo ofendieran a Dios. Así Qué es. cosa tan bella. Así es. Bueno, pero no dice nada de la esposa, no sabemos si era No. así. No parece. Por lo que pasa después parece que no. O también pudiéramos pensar, la actitud, ¿será que las cosas que fueron pasando las fueron endureciendo? También.
Bueno, pudiera ser porque vemos que no solamente él pierden los hijos, todos los bienes y todo, sino que al mismo Job le sobrevienen enfermedades a su persona, que lo llevaron a ser, o sea, una persona hasta difícil hasta de cuidar. Yo estoy pensando en algo. Yo veo a Job y ahora se me ocurre que Job realmente tenía a Dios de primero en su vida y lo amaba por encima de sus hijos, de su familia, de todos sus bienes. Porque fíjate que mientras vinieron todos esos males a su vida, él inicialmente, o sea, nunca, él mantuvo su integridad, como le dijo a la mujer y le reclamó después. O sea, él amaba genuinamente a Dios. Yo creo que si tú lo buscas, sería muy bueno que leyéramos juntos y para intercambiar con nuestros amigos que están mirando el programa, que cuando le dieron todas las noticias, dice que hubo una respuesta de Job que impacta. En el capítulo 1, versículos 20 y 21. Mira. Dice, entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Wow, yo me engrifo. El corazón late con eso. Así es. Eso no permitió, eso no permitió, Orfa, que amargura entrara a su corazón. Sí, Nada, porque exacto. mira lo que dice, lo siguiente te dice algo. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow, yo me engrifo. Porque eso es entender la soberanía de Dios. Ese punto es clave. Así es. Ese es punto Así. clave. Pero de entrada, Digo, no. o sea, él no duró mucho para declarar la soberanía del Señor. Bueno, después Fue le dolió. Esa de inmediato, una sí. vez. Fue inmediato. De una O sea, vez. y eso definitivamente es una convicción clara en el Señor, quién era, lo conocía tan y tan íntimamente que pudo salir, esas palabras pudo salir, y justamente es lo que sucede, o sea, como decíamos ahorita, La abundancia del corazón. habla la boca, y cuando viene la adversidad, realmente o saca a relucir lo bueno que hay en nosotros, o Exacto. las O lo motivaciones peor. reales de nuestro corazón, que pueden ser malos. Porque fíjense esa declaración. En el versículo 20 describe cómo él procesó su dolor. Se rasgó, se rasuró, Sí. pero él se adoró. O sea, no es O sea, que era no negó, él no insensible. negó, él no negó No, el no, dolor, no, o sea, él no. fue, o sea, fue iba evidente. coherente. Sí. Es un desgarramiento total. Pero él adora, él se postra y adora. Así es. Y dice, y esto es muy importante también, Jehová dio, salí desnudo, vine a la tierra sin nada, y me voy de la tierra sin nada. Eso es para pasar un rato hablando de eso. Bueno, sí. Él no tenía ningún apego a Porque lo no tenía material. apego No. a todo lo que tenía. Y sabía quién se lo había dado. Ajá, Exacto. eso iba a decir, que realmente él tenía conocimiento de que él no era el que había sido, su capacidad no eran que lo habían dado todo lo que él tenía, sino que había sido Dios que lo había prosperado. Y en un tiempo como este, yo pienso en donde, con lo de la pandemia que ha afectado a todas las naciones de la tierra, hay mucha gente que ha perdido bienes y ha perdido vidas también. O sea, hay familias en donde han muerto más de una persona, Así es. uno detrás de otro. Y ver la reacción de Job es algo que uno podría realmente hacer que uno medite y pedirle al Señor que nos lleve a ser así también. Porque Así ninguno de nosotros sabe en qué momento nos puede tocar algo, viendo todo lo que está pasando, que podría llevarnos a querer renegar de Dios. Entonces, realmente, así como Job, desnudos venimos, sin nada venimos, todo viene de Él. Que podamos bendecirlo en todo tiempo. Y a dudar de las bondades de Dios. Porque nosotros siempre tenemos ese mal concepto de que la prosperidad y la paz es favor de Dios. Ah, sí. Y que cuando no lo tenemos, entonces es porque Dios está en contra de nosotros. Sí, Dios Pero es eso el es malo. exacto, eso es un desconocimiento total de Dios y de sus bondades. Así es. Bueno, tenemos que cortar por razones de segmentos, pero regresamos, que esto está poniéndose muy bueno. Porque el Señor es el gran Dios. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo.
con sus manos formó la tierra firme. Viendo a Job en todas estas pruebas que le sobrevinieron, veo como él, en su dolor, busca la ayuda de su esposa. En este versículo 19, donde dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas les rogaba. Él le rogó a su esposa que lo atendiera, porque, bueno, cuando ya le enfermó, Sí. realmente las pérdidas que habían tenido ellos dos habían sido de los dos. Y lo Así que le es. quedaba ella en la tierra era su mujer. Y es como dice, ese dolor que también él siente por el abandono de su mujer. Porque ya él no se podía valer por sí mismo. O sea, su Exacto. enfermedad no le permitía cuidarse a sí mismo. Él necesitaba ayuda. Se espera que la esposa que está ahí sea quien ayude al esposo. Que no Sin le había embargo, pasado nada. No, que el Señor realmente en su misericordia permitió que ella Que lo permaneciera ser guardada. con vida y con salud. La Sin única que embargo, estaba con salud era ella. la única que pudo haber sido un soporte para él. Que debió ser. Intacta estaba ella. Intacta. Ahora me da curiosidad. Lo, a mí. lo que ocurre también es que cuando yo leo una declaración así, me imagino la intensidad del dolor con que una persona dice, en este caso Job, que el aliento de él la alejó. Es posible que no oliera bien, Sí, claro. era en la piel. Pero luego dice que les rogó por sus hijos. Ujú. O sea, cuando una persona, los hijos que murieron hace quién Sí. sabe qué corto tiempo, ¿verdad? Ajá. Por ellos, ayúdame. Apelando a algo. Alguien que te los ayude. unía. Ajá. Exacto. Y eso no fue. No. No. Eso me llevó a pensar, obviamente yo me tengo que decir que a ella también le sobrevino el mal. O sea, aunque ella no tuviera físicamente en dolor, ella también le había sucedido una situación. O sea, que ella ella no escapaba de la situación real. A los dos. le pasó. O sea que ciertamente ella lo que vemos es que no reaccionó como uno hubiese querido o como en ese momento se necesitaba que ella hubiese reaccionado hacia su esposo, que era el que necesitaba la ayuda. Entonces me hizo pensar que al él rogarle por esos niños era como diciendo, mira, yo sé que la situación ahora mismo no es la más favorable, no es tal vez lo que tú esperabas, o sea, el presente no es bueno, pero por lo menos por lo que hemos vivido, por lo menos por eso. Ayúdame. Ujú. Y entonces me muestra un corazón ingrato, Endurecido. endurecido y no dándole gracias al Señor por lo que ya habían tenido, sino solamente por lo que veía en su momento. Y a veces eso nos pasa. Nosotros somos cegadas a olvidar todas las bondades del Señor de nuestro tiempo anterior y solamente poner la mira como en lo que está enfrente y no nos permite, o sea, nos nubla el conocimiento de que tenemos de Dios, nos nubla la realidad, la soberanía, la bondad de Dios, porque Dios no deja de existir. El hecho de que estuviera pasando por una situación no hacía que Dios fuera menos fiel, menos bondadoso. Es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, que lo mismo que había sustentado su familia antes, todavía el Señor tiene sigue permaneciendo siendo el mismo. Cuando tú conoces a Dios, puedes pensar de esa manera. Ujú. Cuando conoces a Dios, ves que todo cambió de un momento a otro. Y puedes decir, como Job dijo varias veces, ¿dónde tú estás? Yo he sido íntegro, yo te he amado, no he olvidado tus palabras. ¿Dónde tú estás? Yo no yo oro, yo no te escucho. Porque todavía no entendía qué estaba pasando, ni por qué había pasado. Eso él no lo entendía. Pero cuando una persona no tiene esa relación con Dios y llegan cosas como estas, desestabilizadoras, tan dolorosas, trágicas, las personas lo que va a salir es lo que tienen dentro, cómo Sí, claro. piensan, cómo creen, y si realmente no creían en Dios, aunque decía que creían, en ese momento se vuelcan en contra de Dios. Bueno, y ella en contra de su esposo, o sea, en vez de ella actuar en Mostrar. compasión y en bondad, ella lo que actuó fue en odio y en repudio y en, bueno, a llegar al punto Yo no sé si de de repente querer veo que no como- existiera. no sé si de repente ella en algún momento
como, bueno, tal vez eso es una interpretación mía, culpó de alguna manera, o sea, a Job por lo que había sucedido. O no sé, porque uno tiende, cuando pasan esas situaciones malas y difíciles, buscar qué pasó, en esa época se decía mucho cuando a una gente le viene un mal tan grande, era porque tal vez había hecho algo malo. Bueno, los Y no es- humanos tendemos a hacer eso. Así es. Exacto. Tú eres Eso el es un culpable. juicio. Ajá. Y por eso muchas familias, esposos, se dividen cuando hay una pérdida. Ujú. Tú eres el culpable o tú eres la Ujú. culpable de que haya pasado, Sí. de que le haya pasado algo al hijo Ujú. o a la Ajá. hija. Entonces, el ser humano funciona, tristemente, por el pecado funcionamos de esa manera, reaccionamos de esa manera. En vez de todo lo contrario, tal vez apoyarse en su dolor. Comprenderse. Si hay compasión, pero si no hay compasión, Ujú. no sale, no, fluye. no No puede fluye. salir lo que no existe, Ujú, lo que no, ujú. lo que está ahí. Sí. Bueno, Parecía, pero no es. Ujú. Parecía que sí comprendíamos, que sí amábamos, que sí teníamos compasión, pero no existía eso. Ujú. y ella declara algo muy fuerte. Le declara a Job, o sea, su molestia de la situación y su repudio y su odio la llevó a declarar algo muy fuerte a Job. Eso quiere decir que podemos ser muy crueles Ujú. y violentos en lo que expresamos cuando estamos en medio de una crisis. Así es. Sí. Tú puedes leer la declaración una vez más, por favor. Claro, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Bueno, Una declaración eso es grave. En Muy ese fuerte. momento, que Job lo que necesitaba era todo lo contrario. Sí. O sea, Así es. necesitaba Apoyo. consuelo, apoyo, Ujú. fortaleza. Y Y él le de había hecho- hecho bien a su mujer toda su vida. Claro que sí. Eso era lo que merecía. Claro que sí. Y de hecho, gente que incluso no tiene quizás un conocimiento del Señor profundo, en medio de algo así, tiende a clamar a Dios. Sin embargo, ella hace todo lo contrario, lo cual también llama la atención. O sea, hay gente que cuando está en una situación muy difícil, quizás nunca ha pensado en el Señor, sin embargo, cuando tiene el problema, Ujú. entonces se acerca a Dios. Ujú. Y ella, cuando están en el peor momento, le dice que lo maldiga. Exacto. Y no, y bueno, definitivamente ella tenía, en mi entender, una situación con la integridad de Job, porque ella lo que quería era que él dejara esa integridad, o sea, como que él dice, aún retienes Es que la esa- integridad. Entonces, como que si tú, cuando ella declara eso, como que si tú en algún momento, de repente la integridad es algo que tú te puedes quitar y poner. porque ese es un Cuando punto clave. la integridad es, lo que significa ser íntegro es ser completo. Y ser completo para bien, no Exacto. para mal. O sea, ser íntegro no es una cosa mala. No. Es algo muy bueno, aunque en nuestro tiempo ser Ujú. íntegro es malo. Sí. Porque yo tengo por ahí un artículo de una persona que fue muy famosa, un hombre muy rico, pero un gran estafador, y él decía que ya en este tiempo no se puede pensar en integridad, que esos valores no tienen ninguna importancia. Pero en ese tiempo se valoraba mucho. Ujú. Ahora, como tú has dicho, ella sabía que él era íntegro, Ujú. sabía lo que significaba ser íntegro. Sí. Y por eso había recibido bendición en su Ujú. hogar, con sus Por esa hijos, su integridad. matrimonio, por esa integridad de su esposo. Ujú. Ella había sido la más beneficiada de esa Definitivamente. integridad. Sin embargo, en ese momento, eso es lo que ella dice primero. Y eso muestra una molestia enorme, Ujú. una rabia enorme, un enojo enorme. Pero es como que si ella le estuviera diciendo la integridad es la culpable. O sea, por tú ser íntegro, porque eso es lo que ella le pide que él entregue. Todavía retienes, quiere decir, no has, a Ujú. pesar de todo lo que te ha pasado y nos ha pasado, tú no has soltado tu integridad. Tú quieres seguir siendo íntegro. Para ella eso es malo. Ujú. Lo que debe ser Y admirable. le molesta. Sí. A ella Pero le eso nos molesta. lleva a otra cosa, evidentemente, porque la primera parte es, reconozco que tú eres íntegro, una persona transparente, una persona sincera, tú eres una persona que no varía, eres justo, o sea, todas esas cosas son buenas, muy Buenísimas. buenas. Buenísimas. Pero en ese momento ella entiende que eso es malo. Ujú. Ujú. Y si miramos con detenimiento, ella está diciendo, tú te has portado bien,
Tú has estado durante años portándote bien. Y mira. Y ahora, y mira todo lo que te ha pasado, eso no ha valido para nada. Exacto. Entonces pórtate mal y toma otras decisiones. Oh, wow. No, y Eso le es dice terrible. maldice a Dios. Que ya nada más con decirlo, ella lo estaba haciendo. Exactamente. Sin duda. Sin Pero duda. es increíble, o sea, desde ese momento, cómo ese concepto de que el ser íntegro no, a veces no vale la pena. O sea, cómo tú te pasas tu vida entera siendo lo que la gente, o sea, uno, o Dios nos pide que seamos, y nos sobreviene mal, o sea, nos da una enfermedad, y entonces la gente dice, tú ves, ¿de qué te sirvió ser cristiano? Sí, exactamente, te lo De dicen. el día, la vida entera, no fuiste a ningún lado, no hiciste No esto, disfrutaste no nada. disfrutaste la vida, no hiciste nada, y como quiera, te enfermaste. Entonces, ¿para qué fue que te sirvió servir a Dios? Yo creo que ese es un punto bueno a conversar, pero vamos a hacer una pausa entre tanto. Si Jesús es el lirio de los valles, ¿por qué no adornas tu vida con él? Tú sabes que, María, que el tema aquí con la esposa de Job y su declaración de aún retienes tu integridad, es que definitivamente, aparte de que obvio que a ella le molestaba, ella no entendía lo que era la integridad en sí, al parecer. Ella pensaba que era algo que se podía quitar y se podía poner como una ropa. Sin embargo, la integridad es parte del carácter de una persona. Así es. Eso entrama a la gente. Y el que es íntegro no deja de ser íntegro de un momento a otro. O por conveniencia. O por conveniencia. En el caso de Job, él era íntegro y además él temía al Señor. Ujú. Y esa combinación iba a hacer que él permaneciera hasta el fin, tratando de agradarle al Señor realmente. Aunque no entendía lo que le estaba pasando. Exactamente, aunque no lo entendiera. Entonces, definitivamente ahí vemos a esta mujer que en lugar de querer soportar a su marido, querer ayudar a su marido, lo que está es no entendiendo la integridad y diciéndole que no sea íntegro, Ujú. Que deje de serlo. que deje de ser. En ese momento le dijo, deja de serlo, pero cuando estaban en bonanza y en todo No, lo- no, se lo dijo porque ahí le convenía. ahí está La el integridad punto. le convenía en Ahí ese está el momento punto. porque traía abundancia y prosperidad. Ella sabía lo que era integridad, pero no vivía en Ujú. integridad. Oh, Entonces, wow. una situación así Ujú. que destapa todas las emociones y todos los sentimientos. Bueno, ¿Qué es lo que va a destapó su decir? no integridad. El termómetro ya se lo puso, se lo quitó y dio, Ujú. me estoy quemando. Y a una Sí. persona que no es íntegra, le molesta el que es íntegro. Bueno, tú has dicho Totalmente. algo Es así. En el día a día se ve eso, realmente. Le molesta que se actúe bien. Claro. O sea, la persona que no es íntegra, cuando ve que alguien es íntegro, le molesta que no deje de hacerlo Ajá. lo correcto. O sea, eso es increíble. Ujú. porque es un espejo, como dice la Ujú. palabra. El comportamiento bueno es resistido por el que quiere seguir haciendo lo que está mal, era lo que el Señor decía. No vienen a la luz porque sus obras son malas, Ujú. aman más las tinieblas que la luz por eso. No, y el que Pero- está en lo mal hecho también quiere arrastrar al otro. Sin Como duda, para sin sentirse duda. menos culpable Sin duda, de que sin no duda. está haciendo lo correcto. Porque como tú dices, ella entendía la integridad. Y ella, si la entendía, debió haber actuado en ella. Pero como ella tal vez no quería ser íntegra, entonces necesitaba que Job dejara de ser íntegra. Así es. Eso. Y esa molestia que ella tenía de la integridad, ella la conecta entonces con su temor al Señor. Y parece que su interpretación era... Falta. Ausencia falta de de temor. Yo Sí. digo con el temor al Señor que tenía Job. Ah, ok. sí, eso sí. De alguna forma quizá ella pensaba que era esa integridad y ese temor al Señor lo que lo había llevado ahí. O sea, al final de cuentas no te sirvió de nada la integridad. Ujú. Mira cómo estás. Entonces le añade lo otro. Bueno. Maldice a Dios. Y Porque al final de cuentas no te sirvió de nada. Le dio dos consejitos, Que uno atrás de otro. no ahí. te sirvió de nada, pero es que Dios, al decirle maldice a Dios, el mensaje que está dando es, Dios es culpable de todo Ujú. esto. Exactamente. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos siempre, verdad? Dios es el culpable de todo lo que pasa. Ajá. Porque no está mirando en macro Ujú. lo que Dios, que ha sido justo, bueno, te ha bendecido, te quiere enseñar. Así es. bueno, eso No es están desconocimiento, mirando. total, desconocimiento de Dios. Y qué triste que ella, teniendo un esposo
que conocía tanto de Dios, ella no lo llegara a conocer a ese punto. Que por ser tan fiel a Dios había sido tan fiel a ella. Así Total. Y había Totalmente. tratado a sus hijos de esa manera. O sea, así son es. muchas las bendiciones que ella vivió, que conocía y que en ese momento no apreciaba, porque me lo han quitado todo. Y, que no tenía apreció el también, temor reverente porque tampoco. No ni apreció la vida y la salud que tenía. Ujú. Tampoco. Sí, Que porque ella no pudo- le había pasado nada. No le había pasado A nada. mí me llama la atención el contraste de mucha gente que así piensa, que todo lo malo que pasa es culpa de Dios. Pero entonces dicen, yo no creo en Dios porque Él permite que pase eso. Pero ya con esa afirmación están diciendo que sí creen en un Dios, pero entonces lo ponen como un Dios que trae mal y no ven, como tú dices, acabas de decir, todo el bien que hay sobre la tierra y Así todo es. lo que Él dispuso para nuestro bien. Yo creo que más tarde, cuando veamos cómo Job responde, eso puede quizás alumbrar el entendimiento, el conocimiento de alguna persona, porque tenemos un desfase en nuestras creencias. Entendemos que lo merecemos todo, que Dios nos lo dé todo, que nos complazca siempre, y por no conocer su soberanía y sus pensamientos más altos que los nuestros, acusamos a Dios de cualquier cosa. Así es. Entonces, por ejemplo, los ateos asumen esto de una forma radical. ¿Por qué existe mal si hay Dios? Y si dice Dios Exacto. que es bueno. Entonces, no conocen quién es Dios y por eso hablan de esa manera. Por eso Dios le da esa tremenda cátedra magistral a Job. Así es. Oye, es algo extraordinario, Sí. extraordinario lo que Dios dice, que si atendiéramos a ese discurso de Dios, muchas de nuestras creencias cambiaran Sí. y muchas de Así nuestras es. actitudes cambiaran. Pero vamos a esto que ustedes están diciendo que ella dijo, porque Bueno, fueron tres. ella le dijo que maldijera a Dios, Ajá. o sea, dejara de prácticamente de creer, de tener temor reverente, y después le dice, muérete. A Bueno, mí o sea- me choca mucho eso y me hace pensar en el día de hoy, en cómo nosotras como esposas Así es. podemos con lo que le decimos a nuestros esposos o lo que le hablamos a nuestros esposos traerle vida o muerte. Hace unos días que estuvimos estudiando a Abigail, vimos a una mujer sabia, a una mujer que siendo su esposo todo lo contrario, ella sí fue sabia y ella lo protegió. Pero esta hace todo lo contrario teniendo un esposo bueno. Así es. Bueno, es que era como, Job no le servía, o sea, él estaba, o sea, Job no podía trabajar, no podía valerse por sí mismo, al revés, ella entonces tenía que encargarse de él. O sea, ella básicamente lo que le dijo, bueno, yo es mejor que tú. Ya Que tú tú te no me mueras, eres resuelve. conveniente, tú no me eres un beneficio. O sea, mejor Eres una muérete. carga para mí. Wow. Exacto. Eso es triste, que una persona en su momento de mayor necesidad, cuando solo puede recibir el aliento y el consuelo y la ayuda de alguien que lo ama, reciba de ese alguien algo como eso, una sentencia como esa. Primero, deja de ser íntegro. Segundo, maldice a Dios. Tercero, muérete. O sea, ¿qué fue lo que oíste de repente? Así es. ¿Oíste al maligno hablando? Totalmente. O como Y- cuando las cosas se ponen difícil, que nos cuestan trabajo, a veces estamos felices y contentos porque todo está bien, pero ya cuando conlleva un sacrificio de parte de uno, entonces no estamos dispuestas a hacerlo, porque ya es inconveniencia, ya conlleva que yo haga algo, que yo deje de ser egoísta, que yo deje de pensar en mí. Entonces, yo entiendo que eso le pasó a la esposa, de Job. Sí. Que en un La, momento de la dificultad, crisis salió de su crisis, salió un lenguaje violento, agresivo Ujú. y cruel. Sí. sí, muy cruel. Además de ser un lenguaje totalmente sin temor reverente. No le importó nada. Ni Dios le importó, ni le importó su esposo, no le importó nada. Nada. Solo ella. Así es. Ujú. Solo ella. Entonces tenemos una persona realmente, una mujer realmente altiva, una Ujú. mujer egoísta, Ajá. ególatra totalmente. Y eso nos lleva entonces a entender un poco la declaración de Job. De respuesta. Su respuesta fue Preciosa algo- la algo- respuesta de Job. Digna de Job, Sí. de cómo él era. Sí, llena de ternura porque él le dice,
en el capítulo 2, en el versículo 10, básicamente le dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. O sea, ni siquiera él se atrevió a enjuiciarla, o sea, o a darle A devolverle como tal ella como, le había. exacto, sino él la compara como que a ver si ella puede entonces darse cuenta que ella está siendo una mujer sin entendimiento, que es lo que significa ser fatua, o sea, una mujer sin razonamiento, o sea, hablando cosas que no. Y que es arrogante en lo que dice, porque Sí, entiende claro. que tiene razón. Sí. Sí. Porque la mujer, la persona fatua es arrogante en su forma de hablar, pero es un hablar vano, no Bueno, está hablando lo que debe yo ser. busqué el diccionario y dice expresa desatinadamente. Bueno, ya lo tienes O sea, ahí. no da en el blanco. O sea, lo que ella dice no Es viene una exacto. una necedad Es lo que una dice, pero cree necedad. que tiene razón. Por eso le habla de forma tan impulsiva y tan abrasiva, en el sentido de elimínate, Sí. Suicídate. sí, es así. Ujú. acaba contigo, tú me molestas. Hay que ser muy cruel para hacer una cosa así. Sí, Y eso fue y lo que le desconocer a Dios otra vez, volvemos a lo que hemos recalcado muchas veces, su desconocimiento de Dios. Y ahí Job termina también. O sea, cuando le dice más o menos como ella está hablando, lo que le trae para traerla a la luz, como que para entrar, que ella entre en razón, es como es Dios. Y le dice, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. O sea, le está dando el carácter de Dios, o sea, la soberanía, le está hablando de eso. Y a mí me llevaba a entender lo que dice la palabra en Romanos, cuando dice que nos envanecemos en nuestro propio entendimiento. Bueno, ahí está el problema. Y nos volvemos necios. O sea, ella le dio lugar a su propio entendimiento y se olvidó de lo que Dios dice, lo que Dios es Autosuficiencia y como Dios intelectual. es. Sí. Y se volvió necia. Y lo único que pudo darle de consejo, el único consejo que vemos que ella le dio a su esposo, fue terrible. Y tú sabes que al volverse necia, pensé que la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, Amén. pero la necia con sus manos la destruye. Entonces, al Ella hizo hacerse eso. necia, ella estaba trayendo Destruyendo. más destrucción de la que ya ellos habían vivido. Y ella no tenía idea de lo que Dios tenía preparado para el futuro. No. Eso es era lo grande. Wow. Cuando tú ves el final, tú dices, Dios mío, sería, mucha gente, a mí me han preguntado personas, pero no fue con esa mujer que Dios le dio otros 10 hijos. Y bueno, no sé con cuál fue. Pero evidentemente, un hombre justo es un hombre que perdona. Así Y es. entramos Así ahí al es, aspecto perdón. así es. Amén. Y Dios también es Dios que perdona. Ajá. Así No es. sabemos si fue con ella o no. Lo que sí sabemos es que el alcance del amor de Dios estaba por encima de esas circunstancias momentáneas, muy dolorosas, así es. pero estaba por encima de eso. Así es. Y luego vemos cómo todos fueron bendecidos. Así es, Entonces restaurados. tenemos que afirmar nuestra fe en Dios y tener más cuidado con lo que decimos cuando nuestras crisis llegan. Así es. Este es el mensaje. Muy Y bien. chicas, se ha terminado el tiempo, así que tenemos que terminar y decirles lo que siempre decimos, que todos los que hemos estado oyendo estas cosas debemos dar lugar a Dios, dejarlo entrar en nuestras vidas, porque no sabemos si van a venir adversidades o no, pero siempre debemos tener la conciencia absolutamente clara de que Dios está ahí, y no para hacernos daño, sino hacernos bien. Sus planes, dice él, son así. Si estás pasando por dificultades y las relaciones entre tú y tu esposo o esposa están difíciles, recuerda que Dios tiene la medicina para eso. Amén. Abre tu corazón. Que Dios los bendiga. Amén.